Hola amigos, ¿cómo están? Miren que traje hoy para compartir con ustedes, por favor, miren estos bombonazos. Son dos bombonazos, belleza total. Son unos sillones súper clásicos. Los hago hace como 1500 años seguro. Viejita, acá estoy viejita yo. Toda la vida los hice, me encantan, son divinos, son vistosos. Cada uno lo puede decorar como quiere. ¿Qué tenemos sobre un sillón? Manta, almohadón. Bueno, también se lo hicimos. Miren qué lindos, qué dulces que son. Acá tenemos otro. Esta belleza es la que vamos a hacer. ¿Qué les parece si decoramos nuestros silloncitos? Y de paso aquí guardamos nuestros pañuelitos tisú, porque para eso sirve. Es un portapañuelos divino. Ya tenemos otro hecho. Hemos hecho con los pensamientos, que también es un amor esa caja de pañuelitos. Así que también los invito a que entren y miren. Pero hoy la opción es estos sillones, son estos sillones divinos. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Bombones. Miren este dulce de leche. Este modelo no tiene ni idea los años que lo vengo haciendo. Es divino, lo amo. Y bueno, uno acá hace el sillón como uno quiere, ¿no? O el sillón de nuestro sueño lo podemos fabricar nosotros. Que son pañuelitos. Acá tenemos pañuelitos tisú. Está por ahí, está cerrada la cajita, todavía no salió ninguno. Pero bueno, ahí adentro, ¿ven? Obviamente ya son vistos, son muy lindos, pero claro, acá vamos a hacer el nuestro, el de todos los años. Los almohadoncitos, está todo cosido. Esto se desarma de aquí, desatamos el nudito, lo sacamos, lo lavamos y volvemos a cargar la cajita de pañuelos. Las mantitas, los almohadones, todos son pequeñas muestras. Si ustedes hacen muestras, porque si no lo pueden tejer directamente, si hacen muestras que van copiando las muestras que compartimos nosotros en técnicas y les van quedando, son pedacitos, bueno, esto era una muestra, le agregué flequitos, hicimos la mantita del sillón. Estos son dos círculos, en realidad son dos para cada almohadón, con un poquito de vellón. Nada, acá tengo un poquito de vellón para los almohadoncitos y para los rellenos de los apoyabrazos y el respaldo del sillón. Luego es todo cosido, está hermoso para hacer unos cuantos, hacer buenos regalos, algo original y siempre, siempre quedan muy vistosos. Bueno, hace poco hicimos el sillón del gatito. Si no lo vieron, los invito a que entren a ver esos sillones que son fantásticos para los gatos, que los míos usan las perritas y los gatos, los aman esos sillones. Bueno, este es dedicado para nosotras. ¿Qué necesitamos? La cajita de pañuelitos, la que ustedes utilicen. Hay algunas que son más largos, pero depende de la caja, va a ser el tamaño de la funda que vamos a hacer. Así que vamos a basarnos por el ancho y el alto de cada una de las cajas y el largo. Hay algunas que son mucho más largas. A mí me gustan estos cortitos porque los sillones quedan fantásticos, pero se puede hacer con las cajitas que son un poquito más largas. Entonces la medida va a ser esta. Esta es distinta a esta marca, pero la medida va a ser la misma porque va igual para las dos. Nos ponemos a trabajar, miren lo que es esto, es un sueño, es precioso. Yo elegí este color rosado porque lo que va a resaltar, bueno, es muy bonito aparte, va a ser todo el sillón rosa, como en este caso. Este es un verde, no es ni petróleo ni manzana, es un verde muy bonito, muy particular. Pero la vista, el color, lo que resalta está en la mantita, en los almohadones, más allá de que el sillón queda precioso. Bueno, acá igual, lo vamos a hacer todo rosado. Si ustedes lo desean, los apoyabrazos, aquí la tapita del apoyabrazo y la del respaldo, lo pueden combinar. Le quieren agregar abajo algún volado. Todo es cuestión de cuántas ganas tengan de jugar con el tejido. A mí me pareció que el color se lo agregaba, el color que resalte se lo agregaba entre almohadón y mantita, me pareció fantástico. Entonces, acá con rosado vamos a hacer la cubierta para este otro. Con una aguja número 4, puede ser 3,5, ya lo saben. Este está tejido con lana, pero lo pueden tejer con hilo de algodón, el grosor que ustedes quieran y adapten la aguja que necesita ese grosor del material que elijan. Yo lo voy a hacer con
lanitas estas que las amo. Me gustan mucho los colores, disfruto mucho de estos colores que son fantásticos. Que siempre me preguntan, porque parece ser que afuera, en el exterior, yo estoy aquí en la Argentina, pero en otros países se ve que no se ven tanto. Así que atenti, los que tienen laneras, porque hay muchas mujeres y chicos, varones, que me preguntan por este material cuando viven afuera, en otro país. Y bueno, yo cada tanto les voy compartiendo, voy mostrando dónde compro el material, así que ustedes pueden entrar a esas casas y preguntar. Bueno, vamos a empezar. Empezamos por la base, por el centro. Vamos a empezar por el centro. Entonces, el centro comienza con un orificio y vamos a tejer 30 cadenas. Ahí. Comienzo con 30 cadenitas. Una vez que tenga mis 30 cadenas, les voy a explicar por si ustedes tienen una caja de otro tamaño. Tengo las 30 cadenitas, acá la doblé al medio. Ustedes verifiquen de que la cadena siempre esté derecha, para que no se les tuerza, porque ahora vamos a tejer puntos sobre esta cadena y si está torcida vamos a renegar mucho, van a tener que destejer. Uno, esta hilera con un punto deslizado. Ahí está. Entonces obtuve este ojalito que es lo que nos va a servir para luego sacar los pañuelitos. ¿Ven? Esto tiene que quedar hueco en el centro. Si la caja de ustedes, quizás la tapita siempre es el mismo tamaño, pero si la caja es diferente o lo quieren utilizar para otra cosa, esta funda, ustedes lo que tienen que verificar es que el centro pase bien cuando tengamos que retirar los pañuelitos. Porque vieron que hay cajas que son como cuadraditas y muy altas, algunas que son más largas. Pero bueno, ahora pensándolo bien, calculo que esta tapita de inicio debe ser igual para todas. Pero bueno, esto es el centro para nuestra cajita. A partir de aquí vamos a empezar a hacer todo lo que es la parte superior del sillón. Entonces, voy a trabajar con varetas. Si ustedes quieren hacer algún otro punto, bueno, lo van a tener que adaptar. Acá voy a levantar una vareta, ahí, y en el mismo espacio voy a tejer otra vareta. Perdón, me está volviendo la cadenita de separación, porque voy a comenzar en una de las esquinas donde hacemos los aumentos. Entonces levanto la vareta, una cadenita de separación y ahora sí, en el mismo espacio, tejo otra vareta. Esta va a ser una de las esquinitas donde vamos a hacer los aumentos. Ahora, al lado tejo una vareta solita. Y en el punto que viene vuelvo a repetir este aumento. O sea que tejo una vareta, una cadena y una vareta en el mismo espacio. Ahí. Esto va a ir aquí. ¿Ven? Ahí. Ahora vamos a tejer 12 varetas y luego en el otro extremo repetimos este mismo movimiento que hicimos aquí. Pero primero me quedo a tejer 12 varetas. Ahí. Una por cada cadenita. Ahí. Miren qué simple. Es un trabajo muy sencillo. Es un clásico. Hace muchos años que se ven estos silloncitos. Yo hace muchos años que los hago porque me encantan. Nunca me queda ninguno, porque regalo, he vendido muchísimo. Cuando llegamos aquí a Bariloche, yo iba a una feria, que luego dejé de ir, continuaron mis hijas, pero en esa feria que había aquí en el centro de Bariloche, les cuento que me los sacaban de las manos. Bueno, acá está el aumento, así me voy a ir contando 3, 6, 9, hasta tener los 12, me quedo tejiendo. Ahora sí, tengo los 12 puntitos, vuelvo a repetir ese aumento en el próximo punto, tejo una vareta, una cadena, una vareta, mi primer aumento, ahí. Al lado va una sola vareta y al lado el otro aumento.
vareta, cadena, vareta. Miren qué simple. Y ahora regreso con los otros 12 puntitos de vareta. Ahí. ¿Ven? Entonces lo que tenemos que formar es una especie de rectángulo con una boquita en el centro. Esto va a ser el centro. No se preocupen que acá se ve muy abierto, pero eso lo vamos a dejar para el final cuando se termine de armar el silloncito. Miren qué bonito. Así me quedo tejiendo. Bueno, acá cerré la hilera con un punto deslizado sobre la primer vareta. Ahí. Ahora me voy a mover hacia el centro. ¿Ven? Ahí lo voy a repetir para que puedan ver. Siempre para los principiantes. Aquí, en esta primera vareta, hago un punto deslizado. Me muevo con otro punto deslizado hacia el centro del aumento y voy a repetir este aumento tantas veces necesite vueltas la cubierta de mi caja, la caja que ustedes vayan a destinar. Entonces el aumento aquí, aquí, aquí y aquí, que van a ser 4, obviamente porque tenemos 4 puntas, las vamos a ir sumando una y otra vez hasta cubrir toda la parte superior de la cajita. Y cuando nos toque las varetas debajo, aquí, contando también las del aumento, las vamos a tejer. Entonces acá tejo una, tejo la que había hecho solita, otra y tejo la que pertenece al aumento. Ven como de a poquito vamos a ir sumando. Cuando llego aquí al huequito, en esta esquina, vuelvo a tejer ese aumento. Es una vareta, una cadena, una vareta. Y retomo el lateral contando vareta por vareta, incluyendo la de la esquina que tiene el aumento. Así, miren qué simple. Así vamos a tejer esta hilera, una más, dos más, las que ustedes necesiten. Yo voy a hacer este pedacito y les voy a mostrar. Lo vamos a apoyar sobre la caja. ¿Ven? Entonces, acá voy a hacer esta segunda hilera. Pero me va a faltar hasta cubrir la parte superior de la cajita. Tengo que dar por lo menos 2 hileras más para terminar de cubrir la cajita. Recuerden que cada hilera tienen que hacer los aumentos que correspondan. Luego es tejer vareta sobre vareta. Me quedo tejiendo. Miren amigos, 1, 2, 3, 4 hileras que fui repitiendo. Los aumentos ahí en las esquinas y cubrimos toda la cajita. Ahora vamos a empezar a tejer lo que sería la parte de abajo, las paredes como las llamo yo, que si ustedes notan aquí, ven, son poquitas hileras. Después hay que sumar la de abajo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 hileras hice yo y es simplemente tejer varetas. Acá todavía no llegué hasta el centro del aumento, entonces aquí sobre esta vareta levanto la nueva. En las esquinas donde hicimos esta cadenita de aumento vamos a tejer otra vareta. Y luego retomamos cada una de las que encontremos en la hilera anterior. ¿Qué tiene de diferente? Que ya no hacemos más aumento, es simplemente tejer vareta sobre vareta. La diferencia es cuando llegamos a esa cadenita que hicimos de aumento. Ahí, yo hice solo una cadenita porque no quería que me quede un hueco grande, porque por lo general hacemos 2 cadenitas aquí en esta especie de V cuando hacemos aumento. Bueno, aquí también voy a tejer una vareta, pero luego retomo vareta sobre vareta, así por 5 hileras. Simple, simple, me quedo tejiendo. Bueno, miren amigos, acá está esta última hilerita, da la vueltita envolviendo la caja. ¿Qué nos falta? Una hilera más, pero viene calada, porque por ahí tenemos que pasar lo que sería el cordoncito, ¿ven? Esta hilerita, súper fácil. Luego hacemos un cordón con cadenita o una cintita, puede ser algún cordón que ustedes tengan o quieran.
pero es simplemente probar que vaya perfecto en la cajita y que nos queda solamente hacer esa hilera calada, que vamos a hacer así, de esta manera. Levantamos una vareta, una cadena de separación y salto un punto de base. Y ahí tejo la próxima vareta. Cadena, salto un punto y así. Miren qué fácil. Así vamos a ir haciendo este caladito, que es el que nos va a permitir pasar el cordoncito, cualquiera. Lo pueden tejer con la misma lana o pueden usar algún cordoncito, una cintita, lo que ustedes tengan, que es para ir entrelazando y ajustar. Cuando queremos cambiar la cajita porque se termina o queremos lavarlo, lo desatamos y simplemente lo lavamos y lo volvemos a utilizar. Me quedo tejiendo esto, que es muy fácil. Bueno, miren, acá hice un puntito deslizado, corté la hebra y escondí. Esto es lo que tenemos que hacer. Podemos hacer una cadena tejida. Acá tengo un pasacinta, pero también puede ser alguna de estas agujas gruesas que podamos sujetar la cadenita. Y es muy simple esto, miren. Vamos pasando con un alfiler de gancho, un clip de pelo, y esto es lo que nos va a ayudar a sostener todo el silloncito. Ahora vamos a ir a la parte superior, aquí, y le voy a dar toda una vueltita con punto bajo para que esto se cierre un poquito, porque aquí se ve cerrado, pero cuando lo ponemos se abre bastante, entonces hay que darle una vueltita. Puede ser una vueltita de picot, puede ser punto bajo como yo voy a hacer, puede ser punto cangrejo, algún punto decorativo, lo que ustedes quieran. La idea es cerrar un poquito más, pero con una vuelta de puntos bajos. Me quedo pasar esto. Ahí le di toda una vueltita de punto bajo. Esto es muy simple, ahí. Entonces esto termina de cerrarse. Aquí tengo el cordón y cubrimos la parte baja del silloncito. Está ajustado porque tiene el cordoncito. Bueno, ahí va. Vamos a acomodar. Entonces ahora comenzamos a hacer lo que sería. Recuerden que antes de poner la funda pueden sacarle la tapita plástica. Y aquí abajo simplemente ajustamos un poquito, un moñito, y es todo. ¿Ven? Ahí. Por eso les decía, si quieren pueden poner una cintita. Y ahora quedaría solo empezar a armar lo que sería las terminaciones del silloncito. La cajita ya está forrada. Vamos a empezar por el apoyabrazos, que tenemos que hacer 2 iguales. Esto es muy fácil. Voy a hacer un nudito mágico. Dentro de este nudito voy a tejer 12 varetas. Ahí, hasta tener 12, y cierro este arito. Tengo las 12 varetitas, voy a cerrar bien apretadito ahí. Y también cierro la hilera con un puntito deslizado. Ahora, este es el momento donde vamos a enhebrar una aguja y hacer el nudito. Me voy a quedar haciendo eso. Bueno, una vez que ya hicimos nudito y nos aseguramos de esto, que esto no se va a abrir para nada, ahora vamos a empezar a tejer con medias varetas. Pero ¿qué detalle tiene este silloncito? La primera hilera la voy a tejer en relieve. O sea que voy a levantar una cadenita, tomo la lazada y vengo por detrás de esta primera vareta sobre la cadenita que tiene superior, ahí, abrazo y tejo mi primer media vareta. Y así voy a ir abrazando cada uno de estos puntitos. Recuerden, son 12. Entonces el inicio de este apoyabrazos me va a quedar como si tuviese una tapita tejida luego. ¿Ven? Queda ese pequeño relieve que aquí se nota. ¿Ven? Miren qué bonito que queda este detalle. Si ustedes no lo quieren hacer, pueden tejer directamente las medias varetas sobre cada una de estas varetas de base.
Pero bueno, este es un detalle que le queda muy bonito. Así hasta dar toda la vuelta y cerrar la hilera y ya les cuento cuántas vamos a tejer. Aquí ya tengo las 12 medias varetitas, la voy a cerrar con un puntito deslizado a esta hilera. Así voy a levantar y tejer medias varetas o medio punto alto, así, o medio punto, como lo llamo yo también, ahí, por 9 hileras. Pero ¿qué les quiero comentar? Yo lo voy a tejer con 9 hileras, pero ustedes se van a fijar el tamaño de su caja y también el hilado, porque quizás les lleve menos o más hileras. Eso va a depender. Recuerden que todavía falta el respaldo, así que no tiene que llegar esta hasta el borde final, sino que tiene que llegar unos 2 centímetros antes de que termine el borde de la caja, porque en la parte de atrás viene lo que sería el respaldo del silloncito. Entonces me voy a quedar tejiendo 9 de estas hileras y ya les muestro cómo lo rellenamos y cómo lo cerramos. Miren, aquí ya tengo mis 9 hileras y dejé una hebrita media larga porque vamos a enhebrarla para cerrar esta parte de atrás. Y la parte de atrás ya no lleva ese relieve que hicimos al inicio porque esto va a ir apoyado sobre el respaldo. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Rellenar esta pieza. Recuerden que tienen que tejer otra exactamente igual. Y para el respaldo vamos a repetir exactamente lo mismo, pero con la diferencia que van a ser 16 varetas en vez de 12 como hicimos, que ahora se los voy a mostrar. Bueno, mientras tanto fui rellenando. Aquí, para el respaldo van a hacer el mismo aro y el mismo relieve, pero con 16 varetas. Este lo hicimos con 12, ¿sí? Pero ahora se los voy a mostrar lo del respaldo. Acá vamos a rellenar que no quede muy gordito, que quede ahí, que quede bonito. Y simplemente vamos a hacer, acá voy a pasar la agujita para que no se me vaya a cortar esto, que no se me vaya a destejer, digo. Acá simplemente vamos a ir pasando una especie de bastillita y fruncimos. Eso es todo. Simple, muy, muy simple. Ahí vamos pasando esta bastillita para luego fruncir y coser, darle un par de puntaditas y ya tenemos uno de los apoyabrazos terminado. Tenemos que hacer el otro exactamente igual. Ahí, ajusto, ¿ven? No me preocupo que quede como este porque esto luego va a ir apoyado sobre el respaldo del silloncito. Ahí, ajusto, hago un nudito y me pongo a tejer el otro apoyabrazos. Bueno, acá tengo los dos ya cerraditos y los dos tienen una hebrita larga porque luego voy a utilizarlas para coser al respaldo. Entonces, acá van a ir mis apoyabrazos. Esto es lo que les comentaba, que no tiene que llegar hasta atrás, porque este espacio lo va a ocupar el respaldo, ¿sí? Más o menos ahí. Una vez que esté hecho, bueno, ahí probamos y medimos todo, que tiene que quedar bonito. El respaldo les comentaba, 16 varetas por 17 hileras de media vareta. Es lo mismo, solo que aumenta cantidad de varetas aquí. El relieve lo hacemos igual y hacemos 17 hileritas de medias varetas. Bueno, acá voy terminando. Me faltarían dos más. Y cierro con un punto deslizado. A diferencia con los apoyabrazos, este extremo lo tenemos que cerrar de la misma forma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cerrarlo de la misma manera? Vamos a tejer varetas en relieve. Acá tengo la primera vareta y voy a ir tejiendo, tomando cada una de estas medias varetas, ahí, y voy cerrando las 16 varetas. Luego, cuando ya estén todas las varetitas hechas,
ahí sí vamos a enhebrar una aguja, se fruncen todas juntitas y vamos a tener el mismo efecto que de este lado, porque los laterales se van a notar, ¿ven? Tienen que quedar iguales, a diferencia de este que solo se nota uno de los extremos. Bueno, me quedo haciendo todas estas varetitas. Aquí ya están las 16, voy a cerrar con un punto deslizado. Voy a cortar una hebra medianamente larguita como para poder coser. Bueno, ya corté la hebra bien larguita porque luego me va a servir para fruncir aquí y para coser. Pero antes de eso, obviamente, tenemos que rellenarlo. Tenemos que rellenar este cilindro, este tubito que hemos hecho para el respaldo. Me quedo rellenando este gordito. Bueno, acá está, rellené el gordito. Es más grande que los apoyabrazos, obviamente. Así queda un poquito más alto. Y acá vamos también a fruncir todas juntitas estas varetitas para poder imitar el otro extremo. Así que sí o sí tiene que ser punto por punto para cuando frunzamos todas las varetitas. Es como imitar el anillo mágico o el nudo deslizado que hacemos cuando inicia este tejido. Entonces tenemos que tomar a todas las varetitas ahí, bueno, y luego fruncir bien apretadito, porque tiene que quedar bien cerradito. Y luego, ven, vamos a ajustar hasta dejarlo bien cerrado. Si no queda muy cerradito, le damos unas puntaditas, no se preocupen. Ahí. Porque tenemos que imitar el otro extremo. Ahí está, ven, tirando un poquito. Me voy a ir para aquí atrás para poder hacer un nudo. No se lo voy a hacer ahí para que no quede como amontonado. Voy a elegir el lado, a ver, de la unión. Me voy hasta abajo. Para poder hacer el nudito, voy a ajustar bien. Si no, voy a tener que darle unas puntaditas. Voy a hacer un nudo acá para que esto no se mueva. Y vuelvo para cerrarlo. Tiene que quedar bien cerradito. Tiene que quedar como esto, ¿ven? Bien cerradito. Y después acomodo el relleno. No me preocupo por eso. Porque tienen que quedar los dos extremos iguales. Más allá de que esto es una fantasía. Ahí está. Ahí va cerrando. Hay que tirar con fuerza. Porque son muchas varetas y esto no nació como un anillo mágico. Ahí. Ahí lo vamos cerrando. Y ahora sí me voy. Estoy buscando. Está. El lado de abajo donde va a ir cosido. Listo, ya con estos nuditos pierdo la agujita con la hebra y corto. Bueno, así nos tiene que quedar de bonito. Acomodo bien el relleno que llegue hasta el borde y probamos. Ahora, si ustedes lo desean, bueno, pueden poner alfileres y miran bien dónde va cada pieza, y si no, ya directamente comienzan a coser. Entonces yo lo que voy a coser es primero el respaldo. Ahí lo ubico donde veo que quede bien con los apoyabrazos. Acá había dejado la agujita para coser. Y comienzo a coser el respaldo. Esto es muy simple. Enhebramos con el mismo color y comenzamos a coserlo. Si ustedes quieren y no quieren coserlo, pueden pegar. Pero les digo que esto es muy simple, es un trabajo fácil y va a quedar re bien si lo cosen, queda bastante firme. ¿Cómo? Simple, puntaditas muy simples. Voy a entrar por aquí para que el nudo me quede. Y yo se los coso puesto en la cajita para ir viendo cómo va quedando. Entonces de abajo acá voy a tapar mucho, así que voy a mostrar solo algunas puntaditas porque con mi mano voy a tapar bastante. De abajo voy tomando un puntito de lo que sería la base del sillón y un punto en lo que sería el respaldo. Ahí. Las puntadas obviamente tienen que quedar escondidas, pero como estoy utilizando el mismo color, el mismo material,
esto no hay ningún problema. Así me voy a quedar cosiendo todo alrededor, tomando la base y el respaldito. Bueno, ya cosí esta parte, quedó bien firme. Ahora vamos a unir lo que sería el apoyabrazos. También, primero lo voy a unir un poco ahí con el respaldo. Le damos puntaditas sueltas pero firmes, un poco en la base, y así vamos sujetando primero esta parte de atrás. Ahí lo voy a ir moviendo, pero bueno, les muestro ahí un poquito, pero ustedes obviamente van a saber coser y unir esta pieza al respaldo. Y luego nos dedicamos a coser todo alrededor a la base del silloncito hasta aquí adentro. Lo mismo vamos a hacer con el otro. Así que ya está, yo ya cosí, uní el respaldo, ahora me voy a dar toda la vueltita con unas puntaditas sueltas sosteniendo el apoyabrazos. Miren qué monada, miren qué monada. Ahora toca decorar. Bueno, yo les hablaba de muestras que hemos tejido. Yo hice esta mantita con una muestra del punto red que lo tenemos en tips. Simplemente le crucé unas lanitas y le puse flecos. Ahora les muestro este. Muchos de los que lo han visto a este hexágono también lo hicimos en técnica, si les gusta. Bueno, con este hexágono hicimos una mantita para este sillón, que le agregué flequitos en cada uno de estos extremos. Y ahí es donde lo voy a coser. Miren qué bonito. Y los almohadoncitos, miren lo que son. Una pavada. También anillito mágico, un nudo deslizado con varetas. Luego una hilera de doble punto para hacer aumento. Y luego una hilera de otro color con un puntito bajo. Hacemos dos tapitas. Esta es lisa, esta es con colores. Lo uní con puntito bajo y hacemos unos pequeños almohadoncitos. Este tiene algún otro, este lo tejí igual que las tapitas con el relieve, el mismo relieve, y combiné colores, todo en punto bajo. Hacemos dos tapitas y también las vamos a coser. ¿Cómo lo vamos a coser? Obviamente no uniendo aquí donde tenemos la salida de los pañuelitos. Yo le voy a dar una puntadita aquí, una puntadita ahí atrás y ya solito se va a sostener. Con este igual. Y la mantita también, unas puntaditas ahí sueltitas como para sostenerlo nada más, cosa de que cuando lo sacamos para lavar se lava todo en conjunto y se seca muy rápido. Esto dura mucho tiempo, es un trabajo original, precioso, muy bonito para lucir, para regalar y también para vender. Como les decía, a mí me lo sacaban de las manos porque son trabajos que no están vistos en todos lados y obviamente, como digo, siempre en los negocios no los van a encontrar. Ustedes van a aprovechar y van a tejer estas bellezas para hacer buenos regalos y quedar como reyes. Espero que les haya gustado, que lo disfruten, que se diviertan y a tejer muchos silloncitos que vienen fantásticos. Un besito, nos estamos viendo. Gracias.